Listo, chicos. Espero se encuentren muy bien. Eh, la idea del día de hoy es como de costumbre, llamar primero asistencia, luego llamar ¿Te cuelgo asistencia. la toalla? Porfa. ¿Te vas a cambiar de medias? Ya tengo limpias. Felipe, silencio. Sí. Listo, ya lo silencié. Listo, chicos, entonces vamos a empezar a llamar a lista. Cajamarca Isabela. Presente. Listo. Castro Juan. Presente. Cifuentes Juan. Presente, profe. Cruz Jerónimo. Presente. Gómez Laura. Presente, profe. Gómez Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Me escuchas, Juan Pablo? Extraño. Ahorita estaba. Gómez Soto Juan Pablo. No está. Sí, ahorita estaba, pero se me hizo extraño. Bueno, sí, de pronto se le fue la red o algo así. González Samuel. Presente. Guerrero Kenny. Chicos, la cámara, por favor, gracias. Kenny, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Kenny no está. Martínez Lenny. Listo, Lenny. Mesa Rogelio. Presente, profe. Orjuela Simón. Presente, profe. Orjuela Julián. Presente, profe. Pardo Samuel. Presente. Quintero Pinzón. Presente, profe. Hola, Mariana. Rivas y Ana. Presente, profe. Perdón. ¿Te atoraste? Rojas Sara. Presente, profe. Cifuentes Sara Valentina. Presente, profe. Tafur Alejandro. Presente, profe. Torres Felipe. Presente, profe. Hola, chicos, la cámara, por favor, gracias. Torres Juan Esteban. Profe, Sara Roa dijo presente. Roa por el escribió chat. presente. Listo, ya le puse la asistencia. Univio Joan Presente, profe. y Zapata Infante en el Steven. Profe, ¿puede ir al baño? Sí, Ana, rápido. Zipazuca Samuel. Presente, profe. Listo, Samuel. Listo, hizo falta alguien, chicos. Además de Solo Zapata. López, Juan Pablo, Kenny y Zapata. Sí, profe. ¿No? Listo. Listo, chicos. Lo que vamos a hacer el día de hoy es avanzar rápidamente en las guías de filosofía para ya empezar la otra semana a hacer las actividades que nos faltan. ¿Listo? Bueno, chicos, nosotros ya terminamos la actividad número 1. Lo que vamos a hacer en esta clase es ver qué es un texto escrito y las características que tiene un texto escrito para luego empezar a ver qué es un texto literario y qué sería un texto filosófico. ¿Listo? Entonces, me colabora leyendo, por favor, Samuel Zipazuca. Sacamos las guías, ¿Qué chicos. página es, profe? No sé, Samuel, toca buscarla. Las tengo en digital, Es man. la 221. 221. Creo. Gracias, Jerónimo. No, profe, es la 211, la 211. Perdón. Es la 213. 212. ¿Desde validez y vericidad de un argumento o en ¿Qué es un texto tema escrito? 2? Tema 2. ¿Qué es un texto Es la escrito? 212, profe. 212. Listo, gracias. El texto escrito es aquel que que se produce con letras, es decir, con representaciones gráficas que han de conocer el receptor y el emisor. El texto escrito tiene un carácter sustitutivo del texto oral en su origen, pero ha evolucionado hacia sus propias características y finalidades.
Listo. Bueno, entonces ¿Qué chicos, página es, profe? 212, página La 212. 211, pero no. La 212, pero no hay número. Bueno, listo chicos. Entonces dentro de una comunicación, sea cual sea, tenemos primero un emisor, que es quien quiere enviar un mensaje. Tenemos un receptor, que es quien recibe el mensaje. Tenemos un mensaje, que es lo que se quiere decir. Tenemos un medio o un canal, que es por donde se dice el mensaje, y normalmente tenemos una respuesta dentro de la comunicación. ¿Listo? Vamos a ver que las comunicaciones escritas, a no ser que sea una carta o sea un chat, no va a haber una respuesta. Bueno, entonces digamos que la respuesta es más bien algo condicional. ¿Listo? Entonces, me gustaría saber, Simón Orjuela, ¿cuál es tu cuento favorito? La isla del tesoro. Ok, Robert Louis Stevenson. Vale, listo. Cuando yo le pregunté a Simón, ¿cuál es tu cuento favorito? ¿Cuál fue el canal, chicos? No sé, profe. La voz, ¿no? El micrófono. La voz, profe. El micrófono. Mi voz, el micrófono, correcto. Y Ana, ¿cuál fue el mensaje que yo le envié a Simón? Profe, Profe, ya no se fue el su cuento favorito. Exacto. El receptor, pues obviamente sería Simón. ¿Y cuál fue la respuesta que me dio Simón? El tesoro es Ninguna. como algo así. La isla del tesoro. La Listo. del tesoro. Eso, profe, la isla del tesoro. Listo, chicos. Digamos que toda comunicación o cuando nosotros hablamos con otras personas, siempre somos un emisor, utilizamos un canal que puede ser nuestra voz, el aire, una foto, etcétera, para enviar un mensaje y la otra persona es el receptor y nos envía una respuesta. Esa respuesta que nos envía la persona también es mediante un mensaje, o bueno, es un mensaje que se envía mediante un canal. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profesor, profe, pero una pregunta. Yo sí tengo una pregunta, profe. Sí, dime. Bueno, se supone que esto se ve en castellano. Sí, pero es importante que lo repasemos. Pues si ustedes ya lo saben, pues no hay problema, chicos. No, profe, es que me pregunto porque pues, yo sé que esto se ve en castellano, no en filosofía. Es que tienen muchísimo que ver porque al final lo que vamos a ver es lo siguiente, chicos. Sí, profe, ya lo vimos también. Sí, lo que es la intención comunicativa para luego ya empezar a ver, digamos, qué tipo de filosofía hay allí y qué es un texto filosófico y qué no. Bueno, profe, es importante esa hoy en distinción. filosofía, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hacer Bueno, actividad en la guía? sí, la idea hoy es adelantar lo que más podamos en la guía. Entonces me están diciendo que esto de la comunicación ya lo saben, ya saben que los textos escritos, el emisor y el receptor no interaccionan o no interactúan. El segundo es que los mensajes perduran en el tiempo. El tercero es que la escritura se rige por unas normas lingüísticas, ortográfica, gramatical, etc. El cuarto es que la escritura tiene una función socializadora. Un ejemplo de ello es la Constitución Política de Colombia. El quinto punto es que maneja una estructura cerrada en la medida en que los textos están escritos y lo que está escrito allí no se puede modificar. ¿Listo? Entonces, eso de forma general. Bueno. Rogelio, ¿me colaboras por favor leyendo qué es un texto literario? Gracias. Profe, yo quiero leer. Rogelio. ¿Tú tienes las guías, Rogelio? Profe, ¿yo puedo leer después de Rogelio? Sí. Profe, después yo puedo, profe. ¿Qué es? ¿Qué es A un ver. texto literario, por favor, Rogelio? Gracias. Sí, señor. ¿Qué es un texto literario? ¿Qué es un texto literario? Cuando hablamos de un texto literario nos referimos a una forma de producción oral o escrita que centra su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje, por encima del contenido real, informativo u objetivo, perdóname, profe, que Tranquilo. posea el mensaje. Los textos literarios ofrecen al lector abordajes subjetivos, libres de contenido reflexivo, vivencial y contemplativo
de la vida, sin ánimos de más de suscitar con ese conjunto de emociones y de sensaciones en su ánimo. Para ello, esos textos artísticos emplean toda una gama de recursos expresivos, conocidos como figuras retóricas o figuras literarias, mediante las cuales pueden emplear el lenguaje de manera más potente, más conmovedora o incluso más rítmica. La función poética del lenguaje ocurre cuando el discurso tiene un propósito estético, de modo que las formas de enunciación, la forma en que se dicen las cosas, adquieren un alto grado de importancia. Gracias, Rogelio. Me colabora, por favor. Profe, yo quiero Pardo. leer, profe, yo. Ya, espera un segundo. Va Pardo, por favor. Gracias. Listo. No, ¿dónde vamos, profe? ¿Qué Ah, dijiste, me profe? Es que perdí. no ¿Estás se poniendo escuchó bien. atención, Pardo? Sí, Samuel. profe. ¿Sí estás Sí. poniendo atención, Samuel? Sí, profe. Ok, entonces deberías saber en dónde vamos. Ay, profe, bueno. Características de Quiero un leer, texto profe, yo. literario. Sí, Sí. sí, literario. Los textos literarios no cambian en el tiempo, sino que son preservados históricamente. Un texto literario, a grandes rasgos, presenta las siguientes características. 1. Carece de finalidad práctica o utilidad inmediata. 2. Emplea el lenguaje de formas poco convencionales, atrevidas o vanguardistas. 3. Relata eventos que no tuvieron lugar o incluso eventos reales, pero desde perspectivas ficcionales, imposibles o novedosas. 4. Expresa contenidos subjetivos o filosóficos profundos. 5. Posee una extensión determinada y punto final concreto inamovible. Listo, gracias. Continúas, por favor, tipos de textos literarios. Bueno, tipo de texto literarios. Los textos literarios se clasifican conforme a 4 géneros, llamados géneros literarios, que los clasifican en base a los métodos que tengan para suscitar en el lector un efecto estético o lúdico, y que son los siguientes. Listo. Narrativo. Listo. ¿Ya? Ya, hasta ahí. Muchas gracias, Pardo. Laura Gómez. Señor profe, ¿Nos colaboras, por favor, con la lectura? Gracias. narrativo. Cuento breve, novela, microcuento, crónica y otras formas del relato real o imaginario, fantástico o realista. En ellos se hace énfasis en los personajes, en la trama y sobre todo en la figura del narrador, que es quien cuenta la historia, generando al lector expectativas, tensión y emociones sentimentales. ¿Digo? Semejantes. Sí, por favor. Bueno, ahí hay un ejemplo que es el zorro bueno solo comió. El zorro bueno solo huevos comió hasta que un día ni una gallina halló. ¿Listo? Profe, yo quiero leer el del lírico. Lírico, por favor. ¿Continúas? Gracias. Profe, yo quiero el lírico. ¿Continúas, por favor? Gómez. Lírico, el más libre y complejo de los artes literarios. No tiene prácticamente ningún formato específico que le defina, excepto la idea de describir un estado subjeto del ser. Sentimientos Perspectivas. de la vida, reflexiones e incluso ciertos grados de la narración, pero sin personajes definidos, narradores ni trama. Listo, muchas gracias. Manuel Univio, ¿nos puede leer el poema que está allí? Gracias. Verde paraíso, extraña que fui cuando vecina de lejanas luces
tesora. Profe, es que se me ve en mi pantalla borroso. Ok. Yo, profe, yo. Yo, profe, yo Extraña quiero, que profe, fui yo quiero. cuando, extraña que fui cuando vecina de lejanas luces atesoraba palabras muy puras para crear nuevos silencios. Poema de Alejandro Pizarro. Listo, muchas gracias. Continúa, por favor. Yo, profe, yo quiero leer. Profe, yo. Yo, profe. eh, Yo quiero, profe. Castro. Bueno, Castro. Bueno, profe, la que dice dramaturgia. Sí, por favor. Eso. ¿Empiezo, profe? Profe, quítale el zoom, quítale el zoom. La dramática es destinada a su representación en el teatro, el cine o la televisión. Comprende personajes y escenarios en situaciones que están ocurriendo delante del espectador mismo, sin que estés mediatizadas por la figura de un narrador en absoluto. Listo, muchas gracias. Felipe Torres, ¿nos colaboras, por favor, leyendo el ensayo? Profe, ¿yo puedo leer? Sí, señor profe. Profe, ¿se me escucha bien? Sí, sí te escucho bien. Ensayo. Este género consiste en el abordaje reflexivo y explicativo, expositivo y argumentativo de un tema cualquiera que interese al autor, mediante un ejercicio de exposición que busca ofrecer puntos de vista subjetivos y perspectivas novedosas, en el lugar de comprobar científicamente una hipótesis o demostrar alguna teoría. Muchas gracias, Felipe Torres. Bueno, chicos, voy resumiendo lo que vamos viendo. Un texto literario es un texto que se centra en formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje y pues utiliza figuras retóricas o literarias. Existen 5 características de un texto literario: es que carece de una finalidad práctica o utilidad inmediata, o sea que no lo podemos usar de forma inmediata. Emplea el lenguaje de formas poco convencionales, atrevidas o vanguardistas, tiene un uso del lenguaje, relata normalmente eventos que no tuvieron lugar, es decir, que fueron de fantasía, o eventos reales que sí ocurrieron, desde perspectivas imposibles, novedosas, o tal vez ficcionales. ¿Listo? El cuarto punto es que expresa contenidos subjetivos o filosóficos profundos, de forma directa o indirecta. ¿Saben lo que es la subjetividad, chicos, antes de continuar? Profe, espere un momentico, perdón por interrumpir así. Lo que pasa es que Torres no se podía conectar a la clase, entonces está acá. Está en videollamada. ¿Quién? Torres. Hola, profe. No lo escucho. El mentiroso, profe. Ah. Listo. El que raya pantallas, profe, el que se la pasa rayando. Torres. ¿Saben lo que es la subjetividad, chicos? No, qué bueno. ¿No? Bueno, la subjetividad tiene que ver con la forma en que nosotros nos constituimos o nos concebimos como personas. Es decir, es la forma en la que yo, voy a hacer acá el muñequito, miro al mundo. Bueno, digamos que esta es la mirada que tiene el sujeto del mundo. Entonces, la forma en la que yo miro el mundo. Esa forma de ver el mundo normalmente tiene unos valores, tiene unos principios, tiene unos ideales y normalmente tiene unas reglas, leyes que se podrían simplificar bajo la palabra de normas. ¿Listo? Entonces, nuestra subjetividad nos dice a nosotros que por ley o por norma cultural, nosotros no debemos comer ratas. ¿Listo? Entonces, eso es una ley cultural que es parte de nuestra subjetividad. Dentro de nuestros valores está la honestidad. Nosotros debemos ser honestos siempre y en todo lugar. ¿Listo? Entonces, digamos que con estos dos ejemplos nosotros configuramos una subjetividad. Dentro de otra subjetividad que existe es normal comer ratas. En otros países las comen.
En otros países las llegan a adorar, como en la India. ¿Listo? Digamos que ahí les doy 3 ejemplos de lo que sería la O en China, subjetividad, profe, por eso me pregunto. que sería la forma en la que nosotros concebimos el mundo. ¿Listo? Y el quinto punto es que posee una extensión determinada y un punto final. ¿Listo? Digamos que el texto literario, al igual que el filosófico, tienen una finalidad, tienen un fin, mejor dicho. Bueno, los textos literarios se clasifican en narrativos, que son aquellos en los que el narrador es quien nos da la historia. Están el cuento, la crónica, el microcuento, etc. Está el género lírico, que básicamente son los poemas en prosa o en verso, que intentan describir sentimientos, pasiones, perspectivas de la vida, reflexiones. Luego está la dramaturgia, que son obras destinadas a la televisión o al cine que no tiene un narrador propiamente dicho. Están las obras de teatro, los guiones de cine, etc. Y por último está el ensayo, que consiste en un abordaje reflexivo explicativo, es decir, una exposición y una argumentación de cualquier tema que nos interese para demostrar una hipótesis o una teoría que tengamos. ¿Listo, chicos? Entonces, pues ya llegando al fin de lo que será un texto literario y lo que no, nos colabora por favor Sara Roa leyendo lo que es un texto literario y lo que es un texto no literario. Sara Roa. Sara. Ah, ¿verdad? No tiene micrófono. Vale, Sara. Yo quiero, profe. Yo, profe, yo quiero. Profe, yo Sí, quiero que los demás leer. lean. Hace rato. Me toca elegir a las personas que no han leído, chicos. Julián No, Orjuela, ¿nos colaboras, por favor? dijeron que lean. Bueno, profe. ¿Texto no literario? Sí, texto literario versus texto no literario. Bueno, texto literario carece realmente de toda utilidad práctica. Un texto literario no sirve para nada. No se le puede usar sino como lo que es una lectura, algo que en lo que se ocupa el tiempo para obtener una experiencia subjetiva. Listo, y texto no literario, por favor, Lenny. Texto no literario son todos aquellos que estén operando en el mundo con un sentido claro y evidente de utilidad. Digo, las instrucciones para usar una lavadora, los mensajes fónicos anotados en una libreta, una valla publicitaria, etc. Listo, muchas gracias, Lenny. Bueno, entonces vemos que hay textos que son no literarios que tienen una utilidad. Las instrucciones de una lavadora, pues cómo usar la lavadora. Los mensajes telefónicos anotados en una libreta son útiles para nosotros porque nos permiten dar un mensaje a otra persona o nos permiten dar una razón, básicamente. Una valla publicitaria nos está interpelando a nosotros para que compremos algo. ¿Listo? Los textos literarios realmente no tienen una significación utilitaria de esta forma. Bueno, por favor, Sara Rosas, lees qué es un texto filosófico. ¿Qué es un texto filosófico? Un texto filosófico es aquel que hace reflexiones acerca de un tema que concierne a la vida. Por lo anterior, no tiene una estructura clara. Su intención suele ser convencer al lector de que su contenido y argumentación son las más apropiadas para abordar. ¿Señor? ¿Son las más apropiadas? Ok, son las más apropiadas para abordar el tema o plantear un problema. No obstante, por lo general un texto filosófico pertenece a la tipología textual del ensayo, ya que es un escrito en el que se debate y argumenta sobre un tema o problema. El discurso del texto filosófico tiene como asiento un texto, no solo posee un ánimo retórico y dialéctico, sino que utiliza la metáfora y la analogía para explicar principios cuando son excesivamente abstractos
Asimismo, el texto filosófico adopta el discurso lógico. Listo, gracias. ¿Lees, por favor, Sebastián Castro, las características del texto? Gracias. Y Sebastián, el uniforme. ¿Qué pasó con tu uniforme, Sebastián? Señor profe, ¿Qué pasó con tu uniforme, Sebastián Castro? profe, es que el uniforme que tengo ya no me queda, profe, y no tengo ninguna camisa blanca. Sebastián Castro. Dale, características del texto filosófico. Profe, hace la tarea o vamos a hacer Primero, actividad. busca la objetividad, por lo que no suele salirse de los parámetros de la racionalidad. Segundo, tiene claridad en lo que se está exponiendo, a veces con bastante preocupación en los detalles. Tercero, suele utilizar diferentes materiales bibliográficos con los que dialoga o en los que apoya sus argumentaciones. Cuarto, tiene una argumentación bastante compleja y sistemática. Profe. Sí, continúa, Se- por favor. Pues no basta con citar a grandes pensadores o investigadores de la filosofía. Quien escribe un texto Filosófico. filosófico debe opinar, debatir las ideas de esos autores con argumentos sólidos. Quinto, no tiene una estructura fija y puede presentarse bajo la forma de un texto narrativo, como es el caso del Zaratustra Sí. de Nietzsche. Nietzsche o el extranjero de Camus. 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 ¿Listo? Listo. Bueno, chicos, ahora tenemos la diferencia entre los textos filosóficos y los textos literarios. El texto filosófico se puede clasificar como un texto literario, si se quisiera, en donde se busca exponer o convencer a la otra persona, se busca tener una objetividad, se busca tener una claridad en lo que se está exponiendo, se utilizan diferentes fuentes, es decir, diferentes materiales bibliográficos, tiene una argumentación compleja y sistemática, y pues normalmente pertenece al orden de los ensayos. Sin embargo, puede pertenecer al caso de un texto narrativo. ¿Listo? Pero pues el texto filosófico normalmente pertenece a los textos literarios. Bueno, nos colabora por favor Kenny leyendo qué es la intención comunicativa de un texto. Gracias. Profe, ya vengo, dame 5 minutos, por favor. Es que me necesitan. Dale, Sebastián. La intención comunicativa de un texto se refiere a la finalidad que se quiere conseguir mediante el mismo. Al escribirlo, el autor de un texto quiere conseguir un propósito específico que puede y suele ser diferente según cada situación concreta. La intención comunicativa de una de las formas más comunes de clasificar los textos escritos deben tener en cuenta que la intención del autor determina el tipo de lenguaje que va a utilizar, la interpretación del receptor, la información que recibe y el estilo, aunque algunas se pueden tener varias intenciones comunicativas. En general hay una que predomina por ello. Al analizar el texto es fundamental encontrar su intención comunicativa primaria de acuerdo a la intención comunicativa primaria. Los textos se pueden dividir en los siguientes, de la siguiente manera: narración, descripción, argumentación, exposición y diálogo. ¿Listo? Bueno, chicos, cuando tenemos un texto narrativo, lo que estamos haciendo de forma muy general es lo siguiente, es narrar las cosas. Entonces, cuando uno le pregunta, por ejemplo, a Samuel Pardo, ¿qué desayunaste esta mañana? Arroz con huevo. Ok, ¿estaba rico el arroz con huevo? Sí, profe. ¿Listo? Digamos que cuando Samuel Pardo nos dice que el arroz con
huevo estaba rico y que desayunó eso esta mañana, lo que nos está diciendo es narrando, o bueno, lo que nos está haciendo es narrando su desayuno. Bueno, cuando yo le pregunto a Lenny, Lenny, ¿por qué estabas escuchando Guns N' Roses al iniciar la clase? Porque me gusta esa banda. Ok, ahí lo que se está haciendo es argumentando. ¿Listo, chicos? Normalmente la argumentación es dar razones, decir el porqué de las cosas como lo vimos al principio de este corte. Rogelio, ¿cómo es el lugar en el que estás actualmente? Verde, ¿Sí? ¿Por qué, Rogelio? porque estoy en el campo ¿Sí? ¿En qué parte con del campo puras estás, vacas. Rogelio? Señor? ¿En qué parte estás, Rogelio? En mi casa. ¿En tu casa? Listo. Bueno, digamos que cuando Rogelio nos dice que el lugar en donde está es verde, lleno de vacas, etcétera, que es campo, nos está dando una descripción del lugar. Bueno, entonces narración tiene que ver con que yo diga algo que ocurre. La argumentación tiene que ver con el por qué las cosas y la descripción es como dar una de las características. Bueno, chicos, ahora vamos con el diálogo. El diálogo tiene más que ver, o bueno, tiene que ver muchísimo con lo que nosotros hacemos normalmente durante la clase. Yo hablo, les pregunto, ustedes me responden, si tienen dudas, pues hablamos. ¿Listo? Dialogar es lo que hacemos de forma cotidiana. Creo que no hay mayor problema. Y la exposición, pues es lo que yo les estoy haciendo ahorita. Representar algo, profe. Exactamente, pero pues la exposición tiene más que ver con lo que yo hago en este momento, que es Lo que estás presentarles diciendo. algo. Exacto, lo que estoy haciendo cuando les explico. ¿Listo? Exponer es explicar cosas. ¿Vale? Bueno, ustedes ya lo debieron haber visto. ¿Listo? Entonces la idea, chicos, el día de hoy, en estos 25 minutos que quedan, es terminar la actividad número 2 de las guías. ¿Listo? Entonces vamos a empezar mediante el punto número 1. El punto número 1 nos dice lo siguiente: une mediante unas líneas los textos de la derecha según corresponda Profe, ¿qué a los página textos de es? texto de la izquierda. No sé qué página es porque las tengo digitales. 220. ¿220? 2020. Sin Muchas un gracias, cero. Sara. Muchas gracias. ¿Cuál Sara, profe? Profe, soy yo, Lenny. Ah, muchas gracias, Lenny. No, profe, sí pasó. ¿Listo? Sí, profe, yo escucho. ¿Listo? Profe, Entonces Diana. vamos a hacer la actividad número 1, chicos. Bueno. Tenemos que clasificar los textos que están a la derecha, que son los que estoy señalando con azul, con los textos o los tipos de texto que están a la izquierda, que están señalados con rojo. Entonces la idea es unirlos mediante unas líneas. Bueno. Entonces, ¿Qué, profe? ¿listo, chicos? ¿Qué toca hacer, profe? ¿Puede repetir que no entendí? El punto número 1 de la actividad 2 de las guías, Diana. ¿Lo hacemos solos? Sí, lo vamos a hacer solos porque lo mismo que les dije la clase pasada, la mayor parte, o bueno, cuando hacíamos las actividades en grupo, lo que ocurría era que la gente los copiaba y ya. Entonces, Bueno, lo que tienen que hacer es unir los tipos de texto, es decir, texto literario o no literario, con los ejemplos que están a la derecha. Bueno, por medio de... Solamente Después de hacerlo. profe, solamente el primer punto, el segundo también. No, hoy vamos a adelantar prácticamente hasta el 4.º punto. Bueno, entonces, les doy 3 minutos, chicos, para que hagan esto. Está muy sencillo realmente. Si hay alguna duda, me dicen. Profe, ¿acaso te toca hacer? Es que no te había escuchado. Profe. Dime. ¿Acaso te toca hacer? Es que no te escucho bien porque se trabó un momento la... ¿Alguien dijo profe? Yo, profe, ¿no me escucha nadie? ¿No? Profe, yo, Jerónimo. Ah, dime, Jerónimo. ¿Qué toca hacer? Que no te escuché bien. Ah, el punto 1 de la actividad 2, Jerónimo. Bueno, ya en 2 Sí, el minutos punto, continuamos. el que dice reforzando lo aprendió. El punto 1 y el punto 2 y ya. No, vamos a hacer hasta el 4. Bueno, Jerónimo. ¿Hasta el 4 ya?
Sí, Jerónimo, eso es lo que vamos a hacer en este tiempo. Bueno, voy a ir creando la actividad para que la suban en el transcurso del día, chicos. Bueno, ustedes son sexto, 01. Esto es pensamiento y cultura. Juan Pablo Soto llegó. Guerrero Kenny llegó. Sí, señor. Listo, Kenny, ya te puse el retraso. ¿Y Zapata Daniel llegó? No, listo. Profe, ¿podemos ir adelantando ya el punto 2? Sí, chicos, sí, ya acabaron el punto 1, vamos adelantando el punto 2. Ah, ok. Estoy creando acá. Todos. Listo, ya les explico. Estoy creando la tarea. Listo. Listo, chicos, ya está creada la actividad. Como siempre, la voy a dejar hasta el 31 para que la entreguen. ¿Solo es el punto 1? No, vamos, ya muchos sacaron el punto 1, entonces vamos a ir con el punto 2. Ya les explico qué es lo que debemos hacer. En el punto 2, identifica la estructura interna del texto, título, tema, idea principal, y la estructura externa del texto que se presenta a continuación. Chicos, ustedes me dijeron que esto ya lo habían visto en literatura, en Está castellano. fácil. Entonces, pues, digamos que en la parte de resumen está lo que es la estructura interna y la estructura externa de un texto. Está al final de las guías. ¿Listo? Entonces, pues tomamos la estructura de un texto, la estructura externa, la estructura interna y la definimos. ¿Listo? Del siguiente texto, que es el texto que está acá. Es muy corto realmente, chicos. Es un párrafo. Profe, por ejemplo, en el primero donde dice texto literario, puede ser la leyenda de los hermanos allá. Profe, queda menos de un minuto.